La cultura de un país yace en sus tradiciones, en su gente, en el estilo de vida de sus habitantes. La comida, los paisajes, es todo aquello que conforma su identidad. Nuestro país goza de una historia rica en eventos y acontecimientos que marcaron nuestra identidad como nación. Hechos que a lo largo de los años de vida republicana han contribuido a forjar el Panamá de hoy. Sin embargo, con el pasar de las décadas, muchos de estos hechos han pasado a ser no más que simples recuerdos del ayer, olvidados en las páginas de los libros de historia y muchas veces ignorados por las nuevas generaciones. Velando por la preservación de nuestra identidad, el GECU de la Universidad de Panamá y la Embajada de Estados Unidos han iniciado un esfuerzo en conjunto por el rescate de nuestro legado cultural y la restauración de nuestra memoria fílmica. La historia de las relaciones de colaboración de Estados Unidos en suelo panameño se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se inicia la construcción del ferrocarril transísmico y adquieren una dimensión mundial con la construcción del Canal de Panamá, que prácticamente coincide con el nacimiento del cine. De hecho, las primeras imágenes que se filman en nuestro país son sobre este importante hecho para Panamá y el mundo. Ese mismo soporte audiovisual al cual hemos recurrido una y otra vez en nuestros films une simbólicamente a los dos países. El Grupo Experimental de Cine Universitario, fundado en 1972 con el objetivo de fomentar y garantizar un espacio de gestación, producción y difusión cinematográfico y cultural, ha estado presente en diversos acontecimientos que marcaron el desarrollo de la cultura de nuestra nación y los ha inmortalizado en películas. Desafortunadamente, este formato ha sufrido las inclemencias y el deterioro que conlleva el pasar de las décadas. Es por eso que desde el año 2017 se ha iniciado un proceso de rescate y restauración de esta memoria. El cual se vio revitalizado en 2019 con el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural, o por sus siglas en inglés, AFCP, entregado por la Embajada de los Estados Unidos con el fin de preservar el patrimonio histórico de nuestro país. El Fondo del Embajador para la Preservación Cultural apoya una amplia gama de proyectos para preservar patrimonio cultural en diferentes países. Pueden ser edificios históricos, sitios arqueológicos, objetos etnográficos, pinturas, manuscritos y idiomas indígenas y otras formas de expresión cultural tradicional. GECU fue seleccionado como la organización ganadora en la convocatoria del 2019 con el proyecto de recuperación de archivo fílmico universitario. Aquí reposa gran parte del material fílmico que existe en el país. Igual nosotros aquí en la Universidad de Panamá estamos haciendo el esfuerzo por preservar este material, ya que este material en ninguna otra institución del Estado o en ningún lado está. Esto lleva un proceso largo de limpieza, catalogación. Todo esto lo estamos haciendo principalmente para que quede para las nuevas generaciones
El proceso en sí se inicia en las bóvedas, la bóveda principal, que es donde están las películas guardadas, que han permanecido ahí por varias décadas, ¿ves? Entonces ya están en un estado bastante deteriorado, y de allí pasan a un proceso inicial de limpieza que se hace aquí entonces en la oficina con las condiciones adecuadas para hacerlo. Se revisa lo más minuciosamente que se pueda, se empalman, se reparan, se limpian con alcohol al 100%. De allí entonces se le numera, ¿no? Se les mete en una cajeta, una caja. Después nosotros acá inspeccionamos el contenido. Después de ahí entonces pasa a la bóveda principal, que está refrigerada, climatizada, para que entonces la película permanezca allí hasta que, bueno, se dé el proceso de digitalización ya. Prácticamente Panamá es un país sin memoria histórica, y más específicamente no hay una memoria audiovisual, no hay una memoria fílmica. Entonces la importancia de lo que nosotros estamos dando es que después todo este material puede ser de consulta, no solamente para el público, sino que tenemos el componente de la divulgación en el cine universitario, en las redes sociales, y donde exista un lugar o un escenario para nosotros exhibirlo, nosotros vamos a llevar todo este material restaurado. El Fondo del Embajador para la Preservación Cultural de la Embajada de Estados Unidos nos facilitará la contratación de recursos humanos, lo que garantiza agilizar el trabajo para la descripción, limpieza y catalogación. Tendremos un componente de inversión de equipos y un taller especializado con Carolina Capa de Argentina. Muchas personas tomamos recientemente un taller sobre preservación, cómo cuidar, cómo limpiar estos materiales, y creo que muchos ya lo hemos empezado a aplicar aquí en GECU y en otros archivos. Entonces esperamos que este cambio se dé y, ¿sabes?, nos puedan traspasar esa información, porque sabemos que en Panamá no hay lugares donde estudiar esto, no hay lugar donde capacitarse. El GECU ha hecho un esfuerzo para que eso se venga dando. Entonces ahí esperamos que ya encienda la chispa y que podamos tener en el futuro todas estas imágenes en un archivo digital, por ejemplo, que a través de internet podamos revisarlas. Los cabecillas de la gesta se paralizan bajo condiciones de presión, con dadas seguras, firman un tratado. Me llega cada película, me llega a mí con una ficha técnica. En esa ficha técnica podemos encontrar el título, cuál es el número de inventario que le hemos dado, el tipo de emulsión, si es blanco y negro, si es a color, qué tipo de material es lo que tiene la película, la duración, que es muy importante, aproximadamente cuánto dura la película, cuántos pies mide la película. También una descripción de las imágenes que hay en cada película. Entonces eso lo ingreso al sistema, y pues ahí vamos creando como una base de datos para que posteriormente, cuando esté creada la cinemateca, las personas puedan venir acá y consultar y preguntar acerca de un material, y nosotros tengamos un archivo, una base de datos donde buscamos. Puede ser por palabras claves y encontramos el tipo de material que la persona desea. Hay un montón de material que pues se desconoce. Hay imágenes de Panamá, de la avenida Balboa, de la avenida Central, manifestaciones de Torrijos. Hay un montón de cosas que sé que pueden servir para las personas, y que las personas no saben que existen y están aquí, ¿no? Con el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural de la Embajada de Estados Unidos, vamos a rescatar todo este material fílmico del Grupo Experimental de Cine Universitario, que se filmó y se produjo en la década del 70. Con el objetivo
de seleccionar 10 horas de material para ser digitalizados en un laboratorio de Estados Unidos. Y concluimos con la difusión a través de la serie de TV Rememorando, que consta de 6 programas de televisión con duración de 50 minutos cada uno, transmitidos en SER TV. La muestra incluye documentales y fragmentos inéditos que serán presentados por especialistas en las temáticas, así como por sus realizadores, con el interés de generar diálogo a través del celuloide. El cine que surgió en los años 70 era un cine político, era un cine ideológico, era un cine que respondía a las demandas concretas de la realidad que se vivía en ese momento. Pero eso no dejó a un lado, ni mucho menos abandonado, otros aspectos de la cinematografía. Así también el GECU supo abordar en su momento la cinematografía de ficción, supo abordar la cinematografía sobre la situación que vivía la gente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de su día a día, de la cotidianidad. Es decir, el GECU no se cerró, no se limitó solamente al cine político, también tocó otros temas que fueron abriendo caminos para que la cinematografía panameña fuera desarrollándose. Nosotros filmábamos en películas, es decir, y eso es una tecnología totalmente distinta a la tecnología audiovisual de ahora. Era como tomar muchas fotografías y mandarlas a revelar y después de sacar un negativo hacer un positivo para que estuviera viendo, y eso era muy costoso. Aquí no había laboratorios. Si uno hacía una toma, no podía repetirla porque era muy costosa. Entonces teníamos que hacer una sola toma de lo que estábamos filmando y no podíamos utilizar otra. Entonces eso iba con todos los defectos del mundo. Además, los recursos económicos que teníamos, nadie puede imaginarse cómo nosotros hicimos lo que hicimos con los recursos que teníamos. Generalmente los muchachos que integraban el grupo eran estudiantes, no eran profesionales, estaban en la universidad, entraban a primero o segundo año de la universidad, y esos muchachos se integraban al grupo gratis, es decir, no tenían salarios, lo hacían porque les gustaba y porque estaban interesados. Audiovisual desde que se inventó ha sido una herramienta necesaria para asegurar, para garantizar la memoria histórica de nuestros pueblos, y sobre todo en estos momentos, sin los documentales que levantó el GECU desde aquella época, muchos de esos hechos históricos en estos 50 años se hubieran perdido y se han salvaguardado con ese trabajo hecho. La importancia del cine y los documentales es que no solamente garantizan la pervivencia de los hechos históricos a través de datos, a través de cifras, sino que
ejemplo, salvaguardan a los propios protagonistas de los hechos. Los propios protagonistas, que no necesariamente es una persona, como generalmente están en los libros de historia, en la historia oficial, que generalmente se destaca solo a los grandes políticos, a los grandes militares, a las grandes personalidades. El cine y el documental garantiza que diversos protagonistas se mantengan como contribuidores de los hechos históricos. Creo que el cine y el documental en estos momentos son herramientas que debe apoyarse más, debemos utilizar sobre todo en las universidades y a nivel del país. La imagen cinematográfica tiene la cualidad de actualizar y recuperar el pasado mejor que ningún otro arte. La memoria también nos permite comprender que el pasado está latente y que hace parte del presente. Es así como las imágenes cinematográficas son sumamente importantes en los procesos de construcción de la memoria individual y colectiva de la sociedad. El cine como una fuente auxiliar de la historia. Son las imágenes cinematográficas las que contribuyen a generar una conciencia histórica. Vemos entonces cómo una película, un documental, una serie se convierte en un documento de gran influencia, ya sea cultural, político, social, histórico, que perdura en el tiempo y refleja parte de nuestra identidad. El número 7 inició el sorteo de hoy, domingo 21 de marzo de 1976. Están ustedes en sintonía con Radio Libertad, sistema estatal de radiodifusión cubriendo toda la República, con sus repetidoras desde el Darién hasta la altiva provincia de Chiriquí, llevándole suerte y alegría desde el kiosco de Santana. Entusiasta, por cierto, para ver. Eso significaba entonces que la memoria del panameño, al verse en la imagen del otro, significó un reencuentro consigo mismo. Y eso para los pueblos es de un impacto tremendo, un impacto muy profundo que entra en la psiquis, va quedando en la psiquis del panameño. Y esa imagen impactante de verse en la pantalla va transformando la mentalidad del panameño. Y no solamente forma parte de la memoria de los pueblos desde el punto de vista histórico, sino que estamos hablando de que juega un papel muy presente porque va estimulando otras alternativas dentro del panameño, principalmente en la juventud, de cara a autoapropiarse de una autonomía, de una personalidad muy propia, de una psiquis muy propia, que va fortaleciendo su identidad. Yo pienso que la memoria de un país está presente en la imagen fija, en la fotografía, en los textos, en las novelas, en todas esas expresiones de las que hemos hablado, en la tradición oral. Pero ocurre que el cine y la imagen en movimiento en general es un espacio fundamental para preservar la historia, porque además es dinámica, es decir, la imagen en movimiento es la que permite que tengamos nuestras identidades en movimiento, porque podemos ir viendo cómo ha ido fluyendo, cómo se ha ido desarrollando la identidad de ese país. Las identidades no son estáticas, no son permanentes, varían, y tener un archivo fílmico en un país nos permite ver cómo hemos ido evolucionando, para bien o para mal, qué cosas hemos mejorado de nosotros mismos, en qué momento y en qué temas hemos perdido el camino, y nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Desde luego, para un país mirarse a sí mismo, mirar hacia atrás, puede ser a veces doloroso, pero es un proceso necesario, porque conocer la historia es conocer quiénes somos como pueblo, como país, y nos permite mejorar hacia el futuro. La energía eléctrica constituye una necesidad para el desarrollo. Hasta ahora, Panamá, para satisfacer su demanda creciente, la ha obtenido del petróleo. Este método resulta sumamente costoso. Como Panamá no produce petróleo, se ve en la necesidad de importarlo.
El año pasado, nuestro país consumió 8 millones de barriles de petróleo a un costo de 24 millones de balboas. Esos mismos barriles nos cuestan a los precios de hoy 112 millones de balboas. Es decir, pronto estaremos pagando hasta 10 veces más por la misma mercancía, y eso constituirá un freno a nuestro desarrollo económico y a la lucha por nuestra independencia si no se toman medidas urgentes. Nuestro país no puede darse el lujo de estancar su desarrollo. La demanda de crecimiento y cambios de estructura en el campo y en la ciudad entra en una etapa difícil Panamá, para enfrentar con éxito esta crisis, necesita encontrar nuevas fuentes de energía y aplicar una política de desarrollo a todos los niveles. Resolver la actual demanda y hacer frente a las necesidades futuras constituye la alternativa puesta en marcha por el gobierno revolucionario. El primer paso, aprovechar la potencia almacenada en los ríos para producir energía eléctrica a un bajo costo. El proyecto de desarrollo integral del Bayano tiene un punto de partida, la hidroeléctrica. El lenguaje cinematográfico era también un mecanismo importante para educar a la gente, para testimoniar los procesos, pero también para mostrar los errores y los éxitos. Entonces, el cine que nace en el GECU, en nuestro país, es un cine que nace con una responsabilidad de carácter social. No es un cine que nace fundamentalmente por producir cine, por recrear estéticamente o reproducir estéticamente la realidad, sino un mecanismo para ayudar a transformar la realidad. Yo creo que eso ha sido el sello importante que ha tenido el GECU durante todo su desarrollo. Y nosotros hemos visto, naturalmente, que en la medida en que el proceso panameño se ha ido transformando, también ese papel original del GECU no se ha perdido del todo, pero sí se ha adaptado un poco a las nuevas condiciones del país.
con una memoria fílmica nos permite preservar el acervo audiovisual nacional y mundial, con el propósito de fomentar la cultura de la imagen y el sonido en nuestro país. Podremos contar con un valioso archivo de material audiovisual y sonoro. Podremos también incrementar el registro de tradiciones, de personas, de lugares y eventos en todo el territorio nacional. Asimismo, la población va a tener acceso a títulos que hasta la fecha son desconocidos en el ámbito nacional. Y de esta manera fomentaremos la cultura audiovisual en Panamá. Vivimos dentro de una sociedad que muchas veces yo diría que estamos un poco dormidos, ¿no? Vivimos tal vez de forma automática, nos dejamos atrapar por el torbellino y cuando nos preguntan de alguna otra forma, como ahora, ¿por qué somos de esta manera? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué pensamos de esa manera o de otra forma? A veces nos quedamos en el aire porque realmente no sabemos la información, pero probablemente no la tenemos registrada de una forma tan gráfica como para poder devolver, yo diría que un discurso, ¿no? Un discurso acertado, un discurso argumentado, que es tremendamente importante, y sobre todo bien fundamentado en lo que somos. Entonces el cine, de alguna u otra forma, juega ese papel. Verte en una pantalla grande, sobre todo cuando haces, no importa cine de ficción o haces cine documental, y ver reflejado en esta pantalla lo que tú eres, tus historias, tus realidades, con todo lo que eso significa, con tus fortalezas y con tus debilidades como sociedad y como cultura, ¿verdad? Y verlo allí de alguna u otra forma es ese gran encuentro del ciudadano, de la persona que vive en una sociedad viendo esa realidad. Cuando tú te ves, tú te vuelves consciente de cómo tú eres. Cuando la gente se ve en pantalla, ve cómo camina, cómo habla, cómo se relaciona, qué bien se trata o qué mal se trata. Hay un psicólogo, Carlos Leiro, que habla de eso, que la imagen en movimiento, lo que vemos en una pantalla contribuye mucho a reforzar la identidad y a reforzar un país. Te vas a hacer reír. Suave, loco. Más suave va a terminar. Entonces, a Panamá lo he representado en 2 ocasiones. Una vez que fui a Costa Rica, traje medalla de plata, otra vez que fui a Guatemala.
también trae medalla de bronce. Entonces, ahora respecto al trabajo, yo me siento orgulloso de estar aquí trabajando pues con el proyecto, porque yo sé que es un prospecto para el país. Así que me siento orgulloso de servir al proyecto del Bayano. Y tenemos la bandera aquí que es la insignia de la patria y el trabajo que nosotros estamos haciendo es por la patria. La importancia que tiene este proyecto para el país será sumamente grande, ya que nosotros la vida se nos hará más barata después de nosotros estar disfrutando de este proyecto. Bueno, los problemas que hemos tenido aquí respecto a la comida, que a veces no nos ha llegado a tiempo, la distancia tiene que ver y el transporte. A veces los carros se dañan, como la semana pasada se volcaron 3 de ellos, no pudieron traer mercancía. El 16 de febrero se inicia la operación de desmonte y deforestación. El verano es propicio, pero demasiado breve. Antes de que se inicien las lluvias, el proyecto tiene que garantizar una deforestación a tal rasa del área en las márgenes del Bayano. Se inicia la epopeya del Bayano. 2.300 hectáreas consumidas por el fuego en una operación sin precedentes en toda la historia del país. Selva impenetrable, densa, reducida a cenizas por el esfuerzo de los hombres que han decidido transformar las estructuras económicas y sociales de Panamá, cultivar las zonas devastadas, almacenar las tucas en sitios accesibles, ubicar a las familias afectadas por el proyecto, llevar la salud, la educación y los caminos a todos los puntos del área, programar la deforestación en las condiciones más difíciles. Pero para los hombres que han emprendido esta tarea de gigantes, todo obstáculo se constituye en un estímulo. La decisión está tomada: desarrollar el área oriental del país y entrar en una etapa de franco desarrollo que nos impulse en forma decidida a la conquista de la independencia total de nuestra patria. El cine, tanto el documental como la ficción, serían herramientas para el desarrollo a través del autoconocimiento, de la identidad, de la fuerza que te da verte cómo caminas. Hay gente que se ha visto caminando en un video y cambia la manera de caminar porque se dio cuenta que camina muy feo. Por ponerte un ejemplo muy plano, pero sí tiene un efecto definitivamente tiene un efecto en el desarrollo. El plátano es una fruta muy delicada. Hay que protegerla contra los insectos. Esta bolsa de plástico se coloca cuando el fruto es aún pequeño. Hace algunos años, una epidemia destruyó en Panamá decenas de plantaciones. Los plátanos se cosechan verdes, maduran durante el transporte en barco.
todo encuentro con tu historia, todo encuentro con tu pasado, todo encuentro con algún acontecimiento que ocurrió en un momento en donde no estuviste presente y que tiene un valor para lo que es hoy la sociedad, te va a enriquecer. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos nosotros hacer como panameños es precisamente tener más puntos de referencia. Yo creo que nosotros, precisamente por cómo ha sido nuestra historia, es importante que nosotros como sociedad vayamos al encuentro de nuestra raíz, que vayamos al encuentro de nuestra historia, que vayamos al encuentro de nuestras historias para podernos reconocer y para poder en ese reconocimiento crecer. Cuando tú te enfrentas a tu historia, cuando tú te enfrentas a tu pasado, también ocurre un proceso tremendamente hermoso como ser humano. Tus miedos van desapareciendo, porque tus miedos se enfrentan a una realidad, se enfrentan a una situación puntual. Y tienes dos opciones: o continúas con los miedos o simple y llanamente se desvanecen. Y eso te ayuda a ser una sociedad mucho más fuerte, mucho más segura de sí. Una sociedad que olvida se queda sin trayectoria, no sabe de dónde proviene ni hacia dónde va. Está condenada a vivir sin rumbo y esto no ayuda en nada a su desarrollo. Por eso es tan importante que tomemos conciencia y aprendamos a rescatar, compilar y preservar la memoria audiovisual panameña, pues constituye el patrimonio histórico y cultural de las presentes y futuras generaciones. La importancia de ir recopilando lo que se ha hecho, pero también de restaurar lo que estaba en proceso de pérdida es fundamental. Yo por eso celebro y aplaudo y felicito la iniciativa del Grupo Experimental de Cine Universitario con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos de preservar, restaurar el patrimonio fílmico del país, porque como señalaba, este es un instrumento que sirve en diversos niveles. Sirve porque es el espejo de nosotros mismos. Sirve como instrumento de documentación para los estudiantes de ciencias sociales, de historia. Sirve también para ese trabajo de documentación que pueden hacer los cineastas y utilizar fragmentos de nuestras imágenes en movimiento, porque ojo, un archivo o una cinemateca no es solo la recopilación de largometrajes o de documentales o de ficción, es toda imagen en movimiento, publicitaria, turística, en fin, los programas de televisión. Aquí hemos perdido, por ejemplo, la presencia en la televisión panameña, por ejemplo, de Leopoldo Fernández, Tres Patines, pasó por aquí. Y nuestros hijos, nuestros nietos, no sabrán quién es Tres Patines para la comedia latinoamericana ni que tuvo paso por Panamá. Entonces es importante para la historia, para el trabajo de los cineastas, de los científicos sociales, para el público en general. Así como pedimos, por ejemplo, que los museos, que los sitios históricos sean un patrimonio que esté puesto a la disposición de la sociedad, asimismo todo este acervo que se conserve, que se reconstruya, debe estar a la disposición de la población. Agradecemos al Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural de la Embajada de Estados Unidos el apoyo en la recuperación de estas 10 horas de material fílmico del GECU. Asimismo, instamos al Ministerio de Cultura a que nos apoye en la recuperación de los otros 300 rollos que se alojan en la bóveda del archivo fílmico, que sin duda va a ser un referente para la historia nacional y del cine panameño. El legado histórico de un país es un tesoro que debemos salvaguardar. Este ha sido solo un pequeño vistazo a algunas de las páginas de nuestra historia patria, un recorrido por el Panamá de ayer, que continúa presente en cada uno de nosotros. Hola, soy Martín. La herencia cultural alrededor del mundo es la base de la identidad, estabilidad y dependemos más de ella en nuestro diario vivir. Una vez que perdemos nuestra herencia, no se puede reemplazar.
Los fondos del embajador para la preservación cultural apoyan en el rescate y la preservación de nuestra herencia cultural para extender su valor como un elemento vital que define nuestras comunidades, naciones y así asegurar su relevancia, uso y el regocijo de tenerlos ahora y en el futuro. Al sudeste de Asia, exactamente en Indonesia, en la provincia central de Sulawesi, el Fondo del Embajador está apoyando un proyecto para la preservación y protección de sitios megalíticos en los alrededores del Parque Nacional Lora Lindu. Hay sitios que tienen más de 3.000 años de antigüedad. Algunas de estas inmensas estatuas de piedra tienen la forma de caras humanas, animales y otras están moldeadas como grandes tinas o recipientes llamadas kalamba. En el corazón de la ciudad de Herat, al occidente de Afganistán, se está apoyando con la segunda fase del proyecto para la conservación de una ciudadela del siglo XV. Este proyecto inició en el 2008 con una subvención de los fondos del embajador. La conservación de la ciudadela no solo le ha dado una nueva oportunidad de vida a este fantástico monumento, sino que también ha creado puestos de trabajo y ha desarrollado profesionales afganos y habilidad artesanal. En un sitio grecorromano en Cirene, Libia, al norte de África, los fondos del embajador está apoyando un proyecto de inventario de artefactos descubiertos durante años de excavación. El museo custodia decenas de miles de esculturas, fragmentos arquitectónicos, estatuas de bronce y cerámica, monedas, entre otros objetos que hablan de la herencia mundial del sitio. En un viejo poblado de Tichit, al oeste de África, en Mauritania, muy conocido por su oasis y su mezquita de piedra del siglo IX, con una torre de arquitectura minarete de 52 pies, 15 metros. Los fondos del embajador está apoyando un proyecto urgente para reparar 13 pies, 3.9 metros de rajadura verticales en el minarete y evitar su colapso. En el poblado de Transilvania, en Muardas, al centro de Romania, la fuerte estructura de esta iglesia medieval sobrevivió una ola de ataques de invasores en el siglo XIII y XIV. Sin embargo, ahora está perdiendo la batalla contra el tiempo y otros elementos. Los fondos están apoyando un proyecto para restaurar sus paredes y techos de la iglesia para que la comunidad pueda volver a usarla. En Puerto Príncipe, Haití, un devastador terremoto de magnitud 7.0 grados causó graves daños al país que estremeció al mundo. El terremoto dañó el sustento e impactó todo lo que apreciaban los haitianos, incluyendo su herencia cultural. Los fondos del embajador está apoyando los esfuerzos del Instituto Nacional de Protección de Herencia Cultural de Haití y este proyecto consiste en determinar el extenso daño en los edificios y sitios históricos de Puerto Príncipe que estaban a 10 millas del epicentro. Los fondos del embajador de Estados Unidos para la preservación cultural fue establecido por el Congreso y ha demostrado el respeto que tienen los estadounidenses por la herencia cultural de los demás, con más de 640 proyectos alrededor del mundo desde el 2001. Gracias por escuchar y por cuidar tu herencia cultural.